Amén. Ok, estamos en la segunda clase hablando sobre el capítulo número 2 del libro del libro de la historia de la iglesia, donde estamos recorriendo todo. Ya hicimos un bosquejo del primer periodo y ahora comenzamos con el primer periodo, pero dentro de este primer periodo vamos a entrar ahora en el segundo capítulo de la iglesia pentecostal. We're going to start now chapter number 2 of the history of the church, which is the Pentecostal church. Ok, la iglesia se llamó pentecostal The church was called Pentecostal because porque fue el día de la fiesta de Pentecostés. was that the day of the feast of the Pentecostal, that it was a Jewish feast when the Holy Spirit came to the church with power. Ahora, esta iglesia original era compuesta solamente por judíos que habían estado siempre en Judea y en todos estos lugares. Samaria. Los samaritanos no se consideraban ni gentiles ni judíos. Le llamaban perros a los samaritanos en aquel entonces. Ahora bien, va a pasar algo extraordinario con esta iglesia que le llaman los del camino. Antes de que le llamaran los del camino, vamos a ver que pasa un acontecimiento el cual para mí como cristiano al principio no entendía muy bien. Y era que había un hombre que de los 7 escogidos, aquellos hombres 7 escogidos para servir en las mesas de la iglesia, de la primera iglesia cristiana. Aquel hombre se llamaba Esteban. Aquí era un muchacho lleno del Espíritu Santo. We're talking about Steve, that it was, a Christian, that it was full of the Holy Spirit. Ahora vamos a ver que este hombre comienza a predicar y comienza a manifestar, si tienes a quien ahí, empieza a manifestarse el poder del Espíritu Santo en este hombre. Okay, he started preaching and it was I can't do this. he preached, it was powerful. Este hombre, como él había estado el día de Pentecostés también, Because he was that day, of the day of Pentecostal, he was there in that group. Él también estaba lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit also. Y este hombre lleno del Espíritu Santo predicaba y con milagros y prodigios también. This Steve used to preach with a lot of power and a lot of miracles. Dice que este muchacho jovencito había estado cerca de Jesús también. This Steve was also close to Jesus. Siendo muy joven. Very, very young. Steve es perseguido y muerto. Steve was killed by the Pharisees, by the religious guys. Y la gente también. Y de las personas también. Las personas lo apedrearon. Steve es el primero Esteban es el primero que muestra que no solo la palabra de salvación era para los judíos. He was the first person who showed that the word of God, it was only for the Jewish, it was for everybody. Ahora estamos viendo que Esteban está diciendo que es para el mundo entero. Now Steve was saying that the word of God and the salvation was not only for the Jewish, it was for everybody who believes. Ahí pasa un problema grande, se enfurecen más los judíos. Then the religious Jewish, not the one who believe in Jesus, the other group that they never believe in Jesus, they got very, very upset with Steve. Ustedes recuerdan que los judíos y los gentiles no comían juntos en una mesa. You remember that Jewish and Gentile didn't used to eat together in a table. Y lo pueden ver cuando baja el lienzo en Pedro, que le dice, mate y come, y después lo manda a donde la casa de Cornelio. Yeah, he was a Gentile, Cornelius. Y que el Señor le dice, no llame inmundo a quien yo he santificado. Yeah. El Señor había decidido santificar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. Okay, every Gentile, all the Gentiles are the group of people that are not Jewish, like us.
Esto enfureció más a estos hombres religiosos y apedrearon, sacaron afuera de la ciudad a Esteban y lo apedrearon. Okay, Steve was killed by this group of religious Jewish that didn't believe in Jesus Christ, and he was killed by them with stones. Como un hombre de Dios, Dios permitió que pasara eso. Why a man of God who used to preach the gospel, God allowed for him to be dead? Hasta ese momento se había mantenido el evangelio adentro de Jerusalén. Until that moment, the gospel was inside of Jerusalem only. Pero no era solo para los judíos. But it's not only for the Jewish. Jesús no va a morir nada más por un grupo de hombres nada más. Jesus didn't die for a small group. Dice la escritura en Juan 3:16 que Dios amó al mundo, no a Jerusalén, al mundo. Y dio su hijo unigénito para que todo aquel que creyera fuera salvo. La salvación era para el mundo entero. Amen. Y hacía falta que salieran de Jerusalén. And it was necessary for the Jewish, with the truth inside of the gospel, come out of Jerusalem to spread the gospel all over the world. La muerte de Esteban fue como una explosión. Yeah, the death of Steve, death was like an explosion. Porque salieron huyendo todos a diferentes lugares. Everybody was spread out to different places because they were scared. Y donde quiera que iban predicaban a Cristo. And then every place they used to get to different places, the gospel Y was se fue preached. Moviendo a lugares lejos como a Siria. Vemos también junto con Felipe, con Esteban a Felipe, que no era Felipe de lo que Felipe que andaba con Jesús, se considera que es otro Felipe. Este Felipe se va para Samaria, que ya como dije no eran ni judíos ni eran gentiles, eran llamados por ellos perros, porque amaban a Dios, tenían a Dios delante, pero tenían sus muñequitos allá en el monte también. Uh-huh. Entonces también tenían idolatría. Uh-huh. Entonces ahora llega este Felipe y comienza a expandir todo el evangelio por todas partes. Wow, es increíble. Then Philip, it was a guy that he was full of the Holy Spirit, and he went to Samaria to preach the gospel. Samaria was a town that it was compounded by Jewish people, but Jewish people that they believe in God, but they believe in another idols. Entonces Felipe no solo se queda en Samaria. Not only he went to Samaria. Se va a Gaza, se va a Jope, se va a Cesarea. He went to different places. Todos lugares de gentiles y empieza a entrar donde están los paganos, el mundo pagano. Philippians was chosen by God to preach to the pagans. Entonces vemos que ya la muerte de Esteban comienza la iglesia a expandirse. With the death of Steve, the church got expanded. Y se considera por los eruditos que hasta España llegó, entonces llegó, que después lo vemos en Pablo, que Pablo va hasta España también. The people who study the history, they consider that at that time, what year was that? ¿Qué tiempo fue ese? Estamos en el primer periodo de la iglesia perseguida. Pero en el año que 70. Estamos hablando del año 35, 35, cuando matan a Esteban, 5 años después de la muerte de Jesús, hasta la persecución, que fue, la persecución, imagínate, fue hasta el cuarto siglo. Uh-huh. A principios del cuarto siglo, que es hasta el 313 que Constantino para la persecución. Ahí empezó la persecución de la iglesia. ¿Esa era la pregunta tuya o era otra? No, está bien, esa era la pregunta. Ahí es donde comienza. No, pero el tiempo de Felipe, ¿en qué año más o menos? A partir que matan a Esteban, inmediatamente la iglesia sale, entre los que salen corriendo,
sale Sale Felipe Felipe. y establece una iglesia en Samaria. Philip established a real church in Samaria. Dice que después, aquí tengo un escrito que dice que después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, que eran una gente mixta, no eran ni judías ni gentiles, y eran despreciados por los judíos. Mhm. Entonces empieza a predicar a los samaritanos. Philippian was the one who it was chosen by God to preach to the Samaritans. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí empieza la mezcla, ya no son judíos solo, ahora vamos a encontrar los judíos griegos, los judíos que se habían criado en Grecia, que habían estado en la dispensación, cuando había sido el pueblo hebreo se había ido, había sido atacado y todos estaban en diferentes lugares. Estos judíos griegos también se empiezan a convertir a Cristo. Los prosélitos que eran extranjeros, que se habían convertido al judaísmo, ahora comienzan a convertirse a Cristo. Y luego de ellos pensar que esto era una secta cristiana, se dan cuenta de que esto es una iglesia poderosa que crecía cada día más. Yeah, the Jewish people, they start seeing that the church, instead of being, because they used to call like a sect, like something that it was not belong to, to God. They start realizing that this church was powerful. Ahora, esta iglesia se empieza a crecer por las razones siguientes. Número uno, This church, that the real church, the Christian church, start growing for different reasons. dice que ardía en ellos el corazón del amor de Dios, ardía en ellos. Había una transformación en una vida tan religiosa, una vida que recuerden que tenían a Roma sobre ellos. Ellos tenían que pagarle a los romanos. Yeah, the Christian church was very persecuted by the Roman Empire, but the Christian church had different characteristics. One of them, it was the love that it used to be powerful for God, for Jesus. Ahora, quiero aclarar esto, aparte de que, bueno, creo que ya lo habíamos tocado en la semana anterior, lo habíamos tocado que Cristo, aparte del cristianismo, teníamos también, que como yo también voy tomando de las dos partes, por eso es que tú me ves así, mirando un poquito la cabeza para aquí, bueno, mostraban el amor hacia los discípulos, ellos veían los milagros, ellos veían las demostraciones y el poder del Espíritu Santo, y reconocían que lo que hacían estos hombres no eran cosas normales. Entonces, los que querían mantener la religiosidad, los que querían mantener, esto es igual que la gente que mantienen los sistemas totalitarios, ellos están tratando de mantener un sistema totalitario aunque sabe que todo sale mal y que todo no funciona, pero no quieren perder el poder. El hombre ama el poder, y aquella iglesia que regía en aquel tiempo a través de los escribas y los fariseos, ellos trataban de mantener el poder a pesar de ver las demostraciones que se hacían día a día, cómo se sanaban los enfermos, cómo ¿tú estás traducido, no? No, sí. Cómo se sanaban los enfermos, cómo se hacían milagros extraordinarios en ellos, pero sobre todo la convicción, que es lo que a usted le debe diferenciar del mundo entero, es la convicción que está en usted. La convicción no es solo decir yo creo en la iglesia, yo creo en Cristo, yo creo en que Jesús murió y resucitó por mí. Eso lo dice todo el mundo. Hasta Satanás dice, yo hubiera querido que hubiera muerto y hubiera resucitado por mí también. Pero él es el enemigo. ¿Usted entiende? Por eso es importante que usted pueda aprender a través de estas clases lo que es la convicción de Cristo en su vida. La convicción de Cristo en su vida le hace diferente, le hace regresar a esta iglesia. Fíjese, si usted se pone a meditar en la iglesia moderna de ahora y en lo que escuchamos hoy en día, estamos muy lejos
de estas características que creo que las mencioné la semana pasada. Característica número 1. El amor de Cristo que ardía en el corazón de los creyentes. Okay, these characteristics are characteristics from the real church of Jesus Christ. Was the love in their heart for the people who need God. Los pastores, que lo que llamamos hoy en día pastores, que son los que representaban en aquel momento y dirigían la iglesia, tenían amor hacia sus discípulos. Okay, and one of the characteristics from that church that it has to be this, it could be the same, but it's not the same now, is that the pastor, the leader from the church, they have love for the disciples. Y los discípulos entre ellos unos a otros tenían amor y tenían una unidad en el espíritu. The disciples in between each other, they used to have a lot of love for them. Estos, cuando se iban a congregar, no decían yo quería ir para la playa, yo tenía planes de irme de barbecue, yo quería salir de visita, yo quería vacaciones. No, dice que estos sentían un gran gozo cuando estaban unánimes. The church used to feel, like En comunión. Each other's. They enjoy it. And they have joy to be together. Estos se preocupaban por los necesitados. They used to worry for the needed people. Estos estaban pendientes a la necesidad de sus hermanos. They were constantly worried for the need of the others, brothers and sisters. Esta es la iglesia de los Hechos. Creo que no sé si lo leí la semana pasada, Teresa, capítulo 4, Okay. el 32 y 35. Ustedes que estaban conmigo, ¿recuerdan si leímos el capítulo 4 del libro de los Hechos? No. Del 32 al 35. Creo que no. Okay, Acts chapter 4, de 32 al 35. 32, 35. El libro de los Hechos, capítulo 4, del 32 al 35. Vamos a leer. Dice, todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Los apóstoles no se compraban casa grande ni se compraban un avión. Estos apóstoles del Señor, apóstoles viene de la palabra griega apostolo, y la palabra apostolo significa enviado a un lugar donde nadie ha predicado. Un apóstol es alguien que sale y abre iglesia en diferentes lugares y deja un pastor en cada lugar donde nadie ha ido. ¿Me vas a mostrar? Okay. ¿Entienden este punto? Es muy importante esta clase, hermano, porque la iglesia del Señor tiene que entrar en el conocimiento de lo que es la verdadera iglesia original por la que Jesús murió en esa cruz, por la que Jesús pagó un precio, por la que Jesús compró con su sangre. Es por una iglesia que buscaba tener todas estas características, hermano. Esta es la característica que nosotros como hijos de Dios podemos decir, después de entender todas estas cosas, decir, me siento cristiano o necesito hacerme cristiano. Es muy importante esto, hermano. Es muy importante conocer la verdadera iglesia original de Cristo. It's very important to know the real church of Jesus Christ. And the real church of Jesus Christ, it has the characteristics that we explained before. Okay? Hay dos armas importantes, apúntelo. Dos armas importantes que tenía la iglesia en aquel entonces. It is two important tools that church used to have
And we should have it now. Número 1, Number one, testimonio. testimony. Si usted no es una mujer o un hombre de Dios con testimonio You de don't- ser un hijo de Dios, usted no está representando a la iglesia de Cristo. If you don't have a good testimony of who live in you, you're not representing the Church of Jesus Christ. La número 2, Number two, la iglesia era una mensajera. the church, the original church, it was a messenger. It was somebody who go and preach and preach the gospel. Cuando usted viene a Cristo, es como que a usted le dan una antorcha, la cual usted corre para darle a otro. When you come to Christ, it's like they give you a torch, right? And you take it and you Bring to the other and you people. bring it to the next person. Usted ha visto la carrera esa de ¿cómo se llama esa carrera? Huh? De relevo. How you say that in English? Somebody? How you say that type of running that you, I don't know if a rally race, or I don't know. I have to. that somebody give you Relay races. Relay race. relate. Esa es lo mismo. We should be that way. Yeah. Usted recibió la palabra de Dios, no es para que usted se quede con ella. When you receive the word of God, you're not supposed to take it to yourself. Ese es para darla, It's to give it to another person, para esparcirla, to expand it, the gospel of para Jesus Christ, salvar, to save people. para, Yeah. para, ¿cómo se dice? Para, It needs to be contagious. It needs to be contagious. This is yeah, exactly. That's para que contagie a las demás personas que están alrededor suyo. Usted tiene su testimonio, muestra que usted es una mujer diferente a los demás. your testimony show that you are a man or a woman different than others, Que usted es un hombre diferente a los demás. that you are a man or a woman different from others. Y se va a levantar envidia contra usted. And then sometimes the enemy will be against you, but Y se va a levantar calumnias contra and usted. sometimes you're gonna receive, you know, I don't know how to say that. Okay, but you will receive something that is not good. Anyway, lo que va a pasar contra usted, se van a levantar las huestes celestiales de maldad para pagar su testimonio. Sometimes the wicked, you see, the demons, it will be against you, try to kill your testimony, but you have to be in power. Y algo que hay, y el tercer punto And the third point of de la the iglesia, convict, el alma de la iglesia, the tool from the church, the third one is es la iglesia debe tener poder. the church has to have power in the Cuando Holy, usted in ora, the Holy Spirit. When you pray, cuando usted tiene una comunión con Dios, when you have communion with God, cuando usted decide separarse para Dios, when you decide to be separate for God, for God, entonces se tiene que ver en su vida then in your life, una diferencia. so people have to see something different. Usted se hace diferente totalmente. Amen. You become different. Vamos a ver qué pasó en el capítulo 5, ¿no, Teresa? El capítulo 6, verso en el libro de Hechos, creo que era el 5, yo creo que tú apuntaste más por aquí. No. ¿Estás El seguro? 5 El era 5, capítulo 5. Ananías y Zafira. Vamos a ver qué pasa, porque siempre en la iglesia entra aquel que ama más al mundo y las cosas del mundo y aparentan una imagen diferente a lo que son realmente adentro. Sometimes in the church, people will come like wolf recovered with cheap, they're not real. Hay personas que tratan de engañar. Sometimes people try to lie to you. Yeah. Y cuando usted viene cuando usted viene delante de una mujer o de un hombre de Dios, When you come in front of the women, man of God,
Usted tiene que venir con la verdad. You have to come with the truth. Porque nada que usted haga que se sienta obligado es agradable para Dios. Nothing that you do by force, it is pleased to God. Porque Dios lo que busca es un corazón sincero en nosotros. Because God, what He looks is a sincere heart. Dios quiere cambiar nuestras vidas God wants to change our life, y espera que usted esté dispuesto a cambiar la and vida. He's waiting for you. He is expecting for you to be willing to change. Ahora, ¿qué pasa cuando usted miente? What happens when you lie? Y miente sin sentido. And you lie because you like to lie. Yo le voy a dejar a ustedes como tarea que lean el capítulo 5 del libro de los Hechos. Okay, I would like for you to read after we finish, or tomorrow or tonight, chapter 5 from verse 1 through 11. Van a ver a Ananías y Zafira. Van a ver, you're going to see the case of Ananias and Sapphira, I think. I don't know. ¿Cómo se Ananías y Zafira. Ellos no tenían que mentirle a Pedro. They didn't have to lie to Peter. Las personas entregaban lo que tenían en su corazón. People, they used to come to Peter and put everything to belong to the church. Pero ellos quisieron justificarse. But they want to, Ananias and Sapphira wants to justify themselves to keep something for them. Claro, eso no se ve en las iglesias de hoy. You don't see that in church En now. ninguna iglesia nadie se justifica. Nobody justifies themselves in churches now, okay? Pero ellos vendieron su heredad, ellos vendieron sus propiedades. They sell the property. Y ellos podían haber entregado lo que querían. Ellos podían haber entregado lo que querían. Yeah. They don't have to the obligation. They're not obligated to give anything, but they lie. They kept something for them, and they lied to the apostle Peter. That's why they were killed by the Holy Spirit. Ellos le dijeron le preguntó, ¿esto es todo? La respuesta de ellos debería haber sido, no es todo, es lo que queremos dar. Y era suficiente. Pero mintieron. Pero mintieron. Uh-huh. Y yo le digo como pastor, que a mí la gente me dice tanta mentira a veces y se justifican con tantas mentiras que es triste, porque no hay necesidad de mentir. Hay necesidad de asumir responsabilidades, y cuando no lo sentiste, no es necesario mentir tampoco. Amén. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es justificarse con todo. Amén. Estamos tarde ya. Okay. Teresa. Sí. Yes. I want to say that what you guys said was very accurate, because a lot of people in the church, they get so worried about being honest and vulnerable, and sometimes they're not truthful. Okay. Let me see. Translate for me. Puedes translate? Say it again. That some people in the church, they go to church and they put on a show, so that way that everyone thinks that everything is going great. Mm-hmm. But in order to reach the lost and to spread God's word, the only way to do that is to be truthful, because God's word is true. Who, the person? When you try to spread it to someone else. Que algunas veces gente que va a la iglesia se ponen la máscara que están feliz, pero para explicar la palabra a la gente tenemos que ser más honesto y humilde a la gente de la congregación. Amén. Amén. That's why, por eso es que Ananías y Zafira, they were dead by the Holy Spirit. El Espíritu Santo los mató por mentir. Ellos pudieron haber dicho, yo vendí mi propiedad, pero no quiero darle nada.
o quiero darle solamente o quiero esto. darle Esto es lo esto, que es y lo saqué. demás, lo demás me lo cojo para mí. Pero they lied to the Holy Spirit. Ellos quisieron mentirle a Pedro sin saber que estaban tratando de mentirle a quien estaba lleno del Espíritu. Acuérdense que Pedro fue lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. El que dirigía la vida de Pedro era el Espíritu Santo. ¿A quién le estaban mintiendo entonces? Al Espíritu Santo. Y los tomó como ejemplo a los dos. Los dos tuvieron la oportunidad de una respuesta, pero los dos no dieron esta respuesta. Los dos se justificaron. Ahí, in that situation, en esa situación, había demostración del poder del Espíritu Santo en aquellos que verdaderamente estaban llenos de su presencia. In that situation, it was a demonstration of the power of the Holy Spirit in Peter and in others that they were full of the Holy Spirit. You cannot hide anything from God. Tú no puedes. Amen. Yep. Estamos ya, entonces tú dices ya. Ahí, el idioma. Ok. El idioma. Ahora, voy a cerrar con la última parte del día de hoy, donde vamos a ver que esta iglesia ya no está dentro de Jerusalén, sale de Jerusalén, y entonces ahora vamos a ver qué idiomas se usaban en la iglesia para la iglesia cristiana. Acuérdense que en la iglesia cristiana estaban los prosélitos, que son los extranjeros que se convertían, estaban los judíos y estaban los gentiles. Ya se había expandido la iglesia después de la muerte de Esteban, ya había ido a todas partes. Ahora vamos a ver que llega a Siria, primero llega a Asia Menor y de ahí la iglesia va a Europa. Ahora, ¿con qué idioma se daban? En aquel tiempo, acuérdense que en hebreo y arameo, que era era lo que se usaba, el dialecto que se usaba, que del hebreo original se había bajado y había llegado en este momento lo que llamaban arameo, que ahí había palabras mixtas de hebreo con griego, por la posición que había tomado Alejandro Magno en aquel tiempo. El imperio de Alejandro Magno. Ahora, fuera para los gentiles lo que se expandía el evangelio en griego. Por eso el Nuevo Testamento es escrito en griego. Y el Antiguo Testamento en hebreo, con algunas cosas en arameo. Claro, por eso es muy importante. Nosotros tenemos un libro que es el Strong, como Teresa dijo en el principio, que es muy importante porque te muestra en el tiempo que fue escrita la palabra y el significado de la palabra, si era en adjetivo, si era en sustantivo, en qué posición tenía la palabra y cuál se usaba. Entonces, por eso es muy importante poder acudir a indagar un poquito más profundo, porque las personas de un versículo bíblico lo enrollan y lo empatan con otro, de otro que no tiene nada que ver una cosa con otra, y te hacen una línea no puedo llamarla ni cristiana, porque es sectaria completamente. Sectario. Todo lo que se saca fuera del contexto de Cristo es sectario. Entonces, vamos a ver que se usaban estos idiomas para terminar por el día de hoy. Okay, for the church at that time, the languages that it used to be among them, it was Hebrew, Arameo, and Greek. That's why the Old Testament was written in Hebrew and Arameo, some words. And the New Testament was written in Greek, because remember that Alexander Magnus was it was an empire, very powerful, and it was Greek. That's why the Greek was a main languages for that area at that time of the church, when the church was expanding his. Es prácticamente como ahora que el idioma que se usa en el mundo entero es el inglés. It's like now that the English is a main languages now.
Déjame ver si tengo algunas preguntitas por aquí para la semana que viene. I'm gonna see a few questions for next week. For you guys have it. ¿Cuáles son? La pregunta para la semana que viene va a ser cuáles son los eventos y fechas que se fijan en el primer periodo general. ¿Y cuáles son? Ya lo dije. Okay, the question for Tú next verás. week is, ¿cuál es? Okay, ¿Cuáles son los eventos y fechas fijadas en el primer periodo general? Está hablando de Esteban. de Esteban. Okay. La segunda pregunta de la semana. Espérate que escriban. Díselo ¿Cuáles fueron los Samantha, eventos a Samantha. ¿Y las fechas fijadas? en el primer periodo? En el primer periodo general. En el primer periodo general. Y estamos hablando de Esteban. Ese es el primer periodo en general. Del evangelista, del primer evangelista Esteban, o primer mártir Esteban. ¿Cuál es Ese la es el periodo. Ese es el periodo. Ajá. La ¿Cuál segunda. es el nombre dado a la iglesia durante la primera parte de este periodo? ¿Cómo se llamó la iglesia por primera vez? ¿Cómo se llamó la iglesia por primera vez? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se llamó la iglesia en este primer periodo? ¿Se recuerda? ¿Alguien se recuerda? No se llamó iglesia cristiana. Se No sé. llamaron los del. Los del camino. Ajá. Amén. Y eso está en la Biblia. No era de camino. Los del camino están en la Biblia. Ahora, esta es una pregunta que no tiene nada que ver. No era de camino, qué sé yo. Los del camino. ¿Cuándo empezó su historia? ¿La historia de quién? ¿Cuándo empezó la historia de la iglesia? ¿Cuándo comenzó la historia de la iglesia? ¿De la iglesia cuál? ¿Cuál? De la iglesia cristiana. ¿Cuándo comenzó la historia? La historia. Ah, ok. ¿Cuándo comenzó la historia de la iglesia cristiana? Después de la ascensión de Cristo. La historia de la iglesia cristiana comienza exactamente a partir del día de Pentecostés. Después de la ascensión de Cristo, el día de Pentecostés. La Sí. iglesia, la historia de la iglesia empezó a partir del día De Pentecostés. La iglesia comenzó en la ascensión de Cristo, pero después pasaron 50 días, 40 que Jesús estuvo predicando en la tierra y después los otros 10 días que estuvieron esperando. Entonces empezó el día de Pentecostés, lo que es La historia. La historia comenzó con la muerte de Esteban, con la predicación del evangelio. Sí. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ya la otra pregunta creo que no llegué hoy ahí, que es en qué tiempo bueno, sí, hasta qué tiempo se le prohibió a los discípulos predicar a Cristo como rey del Mesías. ¿Hasta qué tiempo? Lo tocamos por arribita. Está en los periodos. Vuelvo a hacer la pregunta para que la entienda. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? Vamos a ponerlo así. Se le prohibieron a los discípulos predicar a Cristo como rey y Mesías. Hasta el 313, cuando Constantino toma lugar en la... ¿Cuál es el don que vino sobre los cristianos? Ahí volvemos otra vez del Pentecostés. ¿El don de qué? El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los efectos de este avivamiento? ¿Cuáles fueron los efectos de este don, de este avivamiento? La convención de 3,000 personas en el primer. Sí, pero tú no hablaste de eso. Sí. No, Hablamos de la prédica de Pedro. La semana pasada. Todo.
Es que tengo que ir para atrás también para que sigan buscando de atrás. La idea de la clase es que usted tome de la nota anterior y del capítulo anterior y de este capítulo también y vaya manteniendo la enseñanza dentro de usted. Amén. Amen. Samantha, he's giving you some questions. Don't worry. I will give you the question in English later on. I send you the questions Ok, by text message. ¿Dónde ok, estaba muchas gracias. situada en los primeros años la iglesia? In the first year, where No, yo se lo mando a él después. Usted decirlo en inglés para que crea que habla inglés. Después está grabando. ¿Dónde estaba situada la iglesia durante los primeros años? ¿De qué raza y de qué pueblo eran todos los miembros? Los judíos ¿Y qué más? en Jerusalén. Pero también habían en Jerusalén, habían qué más? Extranjeros. Habían prosélitos. ¿Saben el significado de la palabra prosélito? No. La palabra prosélito significa personas que eran de religiones paganas que dejaban todos sus dioses y se convertían solamente a Dios. Ponían a Dios solamente como su Dios. Esto, el prosélito, eran los que cambiaban de religión Para pagana Cristo. Para no, Cristo. no, prosélito, la palabra prosélito. Ujú. Cambiaban y se hacían judíos. Ajá. Era el principio de prosélito, los prosélitos. Por eso Jesús le dice a ellos, tanto que ustedes salen a hacer prosélitos por ahí, Ujú. a convertir gente a Dios, pero ellos no lo vivían. Hay un versículo bíblico que habla sobre eso. Y el proselitismo es buscar gente para cambiarlo de religión al judaísmo. En este caso, estos prosélitos que habían venido eran paganos, se convirtieron a Cristo. La iglesia tenía entonces prosélitos, tenía judíos y tenía Gentiles. Ya. Ujú. Bueno, ya contesté la pregunta porque decía aquí, mencione 3 clases de gente que entraban entre los miembros de la iglesia, que son estos 3. Judíos, prosélitos y gentiles. ¿Y cuáles fueron los primeros dirigentes que tuvo la iglesia? De eso no hablaste. No llegaste a hablar. Juan, Pedro, que lo dije la semana pasada, y Juan, que siempre estaba al lado de él. Eran los 2 primeros Dirigente. dirigentes. Pedro era el orador, el que hablaba, y Juan era el que estaba más espiritualmente apoyando, pues espiritualmente la obra de Pedro de hablar o por el poder del Espíritu. Ya. Las otras preguntas se las hago la semana que viene. Estudien porque las voy a hacer. Dios me los Ok. bendiga. Así que hemos terminado la clase.